Buenas tardes con todas y todos. Les saluda la licenciada Yajaira Vidales y Garza. Les damos la bienvenida a nuestro segundo módulo del taller Biohuerto Familiar para el Buen Vivir. Reciban todas y todos el cordial saludo de nuestro director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, el economista Cristian Garay Torres, y también de la licenciada Gloria Ferrer Mariátegui, coordinadora de las estaciones de bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional del Perú. Bien, siguiendo con nuestro programa, le doy pase a la ingeniera Nelly Espinal, quien es la especialista de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología, quien llevará el desarrollo del segundo módulo. Adelante, Nelly. Buenas tardes a todos. Yajaira, muchas gracias. Sí, como mencionó, soy especialista de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología. De igual manera, reciban ustedes el cordial saludo del director general, ingeniero Augusto Aponte. Bueno, hoy continuamos con el segundo módulo. Por favor, Cristian, o quien me permita, el primer tema es distribución de las plantas. César, disculpe. Correcto. Modo presentación. Adelante, Nelly. Ok, gracias. Gracias, Cristian. Oh, disculpe, César, ¿no? Muy amable. Bueno, continuando con el taller o módulo, ¿no? Distribuido en para el día de hoy, vamos a tocar dos temas importantes que nos va a permitir tener una mayor noción de cómo estas plantas, ¿no? La naturaleza está distribuida a lo largo de los años y cómo hoy en día tenemos esta diversidad de especies en el medio. Entonces es importante conocerlas. Siguiente, por favor. Bueno, primero es, ¿qué condicionaron esta distribución de las plantas? Sabemos que es gracias principalmente se debe a los factores que se tiene tanto al factor geográfico, factor clima, factor edáfico y también el factor biótico, ¿no? Siguiente. Todos los factores que han participado, intervienen, lo que ha generado son denominados adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Perdón. Las adaptaciones son características morfológicas y fisiológicas que mejoran sus oportunidades de crecer y reproducirse en determinado medio ambiente. Siguiente. Así vemos cómo las plantas se han adaptado, miren como vemos en la lámina, a un girasol, por ejemplo, ¿no? La siguiente es una acacia y la otra muy conocida por todos nosotros, los famosos cactus. Como vemos, cada una de estas han sufrido adaptaciones de acuerdo a las condiciones de medio. Siguiente. Vamos a tener cómo las plantas se han adaptado a estas diferentes condiciones, se han adaptado a la temperatura, ¿no? Vamos a ver a condiciones extremas de temperatura, luego han sufrido adaptaciones a la luz, adaptaciones hídricas, adaptaciones edáficas y por último, las denominadas adaptaciones interespecíficas. Vamos a desarrollar a cada una de ellas. Siguiente, por favor. Adaptaciones a la temperatura. Siguiente. Ok. Mire, ¿cuáles son las características que podemos observar en esta lámina dentro de estas especies a cuanto a las condiciones de temperatura?
Principalmente estamos observando aquí, bueno, nuevamente es un taller virtual y poder preguntarles, pero creo que ustedes pueden observar tranquilamente en estas láminas que esas plantas tienen características bien definidas y principalmente radica en sus hojas. Todas ellas presentan hojas muy pequeñas, ¿no? Y de formas muy lineadas, medias hasta diría punteadas, ¿no? Y tienen una distribución bastante hasta laminar en algunos casos, como las famosas tujas, que muchas veces podemos verlas eh, en, en algunos jardines. Ahora, estas plantas están adaptadas a condiciones extremas de temperatura. Soportan tranquilamente temperaturas debajo del 0 grados, como también vemos ahí una flor de las alturas. Miren, no tiene un porte tan grande y sus hojas son finitas. Entonces, estas son las características que han adaptado gracias a sufrir a las condiciones extremas de temperatura, ¿no? Siguiente. Muy bien. En este rubro vamos a encontrar plantas adaptadas o plantas de sol o plantas heliófitas. Este es el gran grupo de plantas que nos rodea, ¿no? Que es la que, y principalmente, pues, denominamos o están representadas por los árboles principalmente y algunas plantas que viven expuestas al sol. Siguiente. Luego tenemos el otro grupo de plantas, que son las plantas de sombra o las plantas esciófitas, que son prácticamente viven bajo sombra o adaptadas a condiciones que no le caiga el sol directo. Ahí vemos en la gran mayoría de las plantas de interior, como algunos denominamos, ¿no? Cuando tratamos de hablar de diseños o decoraciones, hablamos plantas de interior, por ejemplo, que no necesariamente necesitan la luz directa del sol, sino simplemente una luz indirecta. Siguiente, por favor. Muy bien. El otro grupo son las plantas hídricas. Aquí vemos cómo estas plantas han sufrido también adaptaciones en cuanto al desarrollo a la falta de agua. Vemos, por ejemplo, ahí, si conocen algunas personas del norte, pueden identificar a qué árbol me refiero. Es un algarrobo. El algarrobo tiene pues unas raíces súper desarrolladas que a profundidades puede tocar o recibir las aguas, ¿no? Igual ahí al costado tenemos una que tuviera como una forma, el tallo, como de una forma de una botella. Es el famoso ceibo, o bien conocida como el árbol borracho, le dicen, por la forma que tienen, pero es el famoso ceibo. Luego tenemos el baobab, ahí ven al costadito con con, con un animalito ahí, ¿no? Y luego tenemos la famosa, le dicen rosa del desierto, no sé si algunas personas la habrán visto, pero han adaptado muy bien esa planta en el manejo de los bonsai, y sí, hay en nuestros medios que alguna vez he llegado a encontrarlas en algunas colecciones de bonsai a esta especie arbórea, que prácticamente principalmente está cubierta de flores y es más conocida por sus hermosas flores, por eso le dicen rosa del desierto, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Esta es otra condiciones en cuanto a las adaptaciones, pero principalmente a la falta de agua. Miren, ahí ven el grupo de los cactus, ¿no? Las diferentes especies, de acuerdo a las altitudes donde puede ubicarse, han tenido esas distribuciones, algunas hasta cubiertas de
de tipo pelaje, otros totalmente cubiertas de espinas, ¿no? Que son modificaciones de las hojas. Y ahí hay hay un calanchoe. Esa es una especie que tiende a retener sus hojas a la falta de agua. Perdón, retiene agua en sus hojas, ¿no? Y están, pues, está sometida a que tranquilamente puede estar sin agua semanas, sin regarlas y resiste porque ha tenido esa adaptación. ¿Siente? Muy bien. Y acá vemos lo contrario, plantas hidrófitas que viven en agua. Principalmente su medio de agua es resistir o vivir sobre el agua. Son los famosos nenúfares o lirios de agua, ¿no? Algunos conocen el famoso jacinto de agua. En muchos lugares, en aguas estancadas, desarrollan estos jacintos. Ahí están las lentejas y algunas palmeras también. Siguiente. El otro grupo son las adaptaciones edáficas al tipo de suelo. Por favor. Vamos a encontrar el grupo de las plantas acumuladoras. Bueno, se denomina así porque son especies adaptadas a condiciones extremas, ya sea de carbonato, sales, ¿no? Ahí vemos en la lámina el famoso, no sé si conocen, el famoso tamarix, ¿no? Y luego tenemos ahí, dentro de las plantas salófitas, quien haya ido aquí cercano a los pantanos de Villa, ¿no? Habrán visto estas especies, estos son los juncos, que si uno se acerca mucho a la planta, hasta tienden a hincar, y si uno la toca, la plantita, la prueba, es totalmente salada, mire. Entonces, plantas halófitas son pues aquellas que tienden a acumular o en condiciones bastante salinas. Ese es su medio de adaptación que han sufrido. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien, el otro grupo son las acidófilas. Son las plantas adaptadas a condiciones o a suelos ácidos, como son las famosas hortensias. Las hortensias les gusta mucho el suelo negro, oscuro. Esos suelos oscuros tienden a tener mucha materia orgánica y tienden a tener las condiciones más ácidas, ¿no? Y algunos helechos también. Luego tenemos las plantas calcícolas. En este grupo son las que tienen por encima de pH 7, ¿no? Por encima de condiciones alcalinas, ya podemos encontrar a estas especies, como la caléndula, por ejemplo, y nuestras famosas rosas, ¿no? Que vemos tranquilamente en nuestras condiciones de costa o en nuestros jardines, podemos sembrarlas, justamente porque tienen esas condiciones de adaptación. Muy bien, siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. El otro grupo de adaptaciones que han sufrido las plantas son las interespecíficas. Vamos a ver el siguiente grupo, por favor. Ok, las plantas versus plantas. Muy bien, aquí como vemos en la lámina, observamos ahí una bromelia, ¿no? Encima de la otra, como la del extremo, que también pueden ser algunas orquídeas. Esas son especies que viven, interactúan con entre planta y planta, ¿no? Entonces se ve ahí una especie de comensalismo. En el medio es una especie que se ha observado en la selva, que es el famoso, bueno, denominan matapalo, porque si ven ustedes cómo tiende a cubrirle al árbol principal, ¿no? Ahí sí hay una interferencia totalmente en la otra especie. Siguiente. Siguiente grupo es pues las adaptaciones que ha sufrido también en cuanto a las plantas versus los animales o los insectos. Principalmente acá hay
un insecto más que beneficioso, es pues parte complementaria de la naturaleza, ¿no? Que son los grandes polinizadores. En este caso hablo de las abejas, también de los picaflores. Entonces, todos ellos como han permitido de que las plantas se dé mutualismo entre ellos para persistir o existir a través de los tiempos. Y ahí vemos también un murciélago que ha permitido que estas especies de agaves a lo largo de los años se mantengan, ¿no? Entonces, todas estas relaciones, pues obviamente hay muchas definiciones que podemos desarrollar en el rubro de lo que es pues la biología y ecología, ¿no? Pero en este caso, nuevamente, viendo el tema de biohuerto, estoy mencionando las más principales, se puede decir, ¿no? Muy bien, siguiente. Vamos a ingresar ahora al siguiente tema del día de hoy, que es sobre los puntos de hábitos de crecimiento de estas plantas. Principalmente vamos a tocar 3 grandes grupos, cómo estas plantas, dentro de sus adaptaciones, han adquirido una forma de crecer, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar el primer grupo. Siguiente. El grupo de las hierbas. El grupo de las hierbas son las plantas con un crecimiento primario, solo con un desarrollo en longitud, pero no en grosor. Además, no forman leño. Pueden tener diferentes formas y tamaños, aunque casi siempre son pequeñas, a excepción del famoso plátano, ¿no? Que es la hierba más gigante que podemos conocer. Siguiente. Siguiente grupo son los arbustos. Los arbustos son las plantas con crecimiento en grosor, que tienden a producir más leño, ¿no? Tanto en los tallos como en las ramas. Son plantas perennes, no alcanzan gran talla, pues se ramifican desde su base o cerca de ellas. Y también están formados por ramas más que por un tronco bien definido. Siguiente, por favor. Y el tercer grupo que tenemos son los árboles. Los árboles, en comparación a las anteriores, tienden a tener un tronco bien definido que les permite alcanzar, ¿no?, tamaños mucho mayores a las otras especies que hemos mencionado. Entonces, vamos a ver en los siguientes ejemplos cuáles son estos 3 grupos mencionados. Siguiente. Muy bien, miren, aquí estamos observando el grupo de las hierbas. Ustedes deben conocer a las famosas caléndulas, que mayormente se utiliza pues en los jardines, ¿no? Son plantas principalmente anuales o hierbas anuales, se puede decir. Luego vemos ahí un doguito. El doguito es otra hierba, pero es una hierba anual, que quiere decir que ustedes, si la conocen, tiende a dar sus frutitos y sus semillitas. Cuando están secos, eclosionan, revientan, y donde caen con la humedad, vuelven a germinar, ¿no? Y luego el otro grupo que también muchos la habrán visto en los jardines es la famosa achira, que hay pues de diferentes colores, ¿no? Es una hierba, miren, es otra planta perenne, ¿no? Siguiente. Muy bien. El siguiente, aquí vemos la primera foto, la famosa cinta de novia o clorofito, ¿no? Es otra hierba. Como ven, de acuerdo a la definición, no forman leño, ¿no? Son básicamente de tamaños pequeños, ¿no? Luego tenemos ahí una clavelina,
y nuestras famosas hierberas que también hay de diferentes colores. Todas ellas las podemos sembrar en los jardines, por ejemplo. Siguiente, por favor. Muy bien. A ver, en este grupo ya estamos entrando a la otra definición de lo que se habló del grupo de los arbustos. Ya tienden a formar un poco más de leño las ramas y los tronquitos, ¿no? Ya ustedes van a ver en los jardines que ya son de tamaños mayores y tienden a presentar más ramificaciones. Ahí vemos la famosa aralia, perdón, esa es una califa. Ahí vemos dos variedades de acalifa. Usted dirá, ambas son de la misma especie, pero una es la famosa acalifa wilkesiana y la otra es la más vistosa en cuanto a sus flores. Esa es una inflorescencia que ustedes ven ahí como cuelga, ¿no? Algunas la denominan hasta la flor a esta planta como por la forma, ¿no? Personalmente no me gusta, pero la denominan moco de pavo, por cómo cuelga esa inflorescencia. Pero es una califa también. Es la famosa califa híspida. Cuando quieran buscarla en algún vivero, búscanla con ese nombre. Y es bien bonita, bien decorativa, y muy fácil de sembrarla, cultivarlas en macetas, en jardines. Muy bien. Siguiente, por favor. Seguimos con nuestro grupo de los arbustos. Miren ustedes, aquí tenemos la definición en vivo y en directo. Nuevamente, deben conocer las famosas bugambilias. Las bugambilias son una de las grandes especies que son tan fáciles de cuidarlas y cultivarlas que últimamente lo utilizan mucho en el arte del bonsái, ¿no? En el bonsái le dan forma, la trabajan de N tamaño, ¿no? Y hasta la cruzan, entonces hacen híbridos, injertos, perdón, con esta especie y puedes encontrar arbolitos de 2, 3 colores de bugambilias. Es una cosa increíble, es una de las plantas, se puede decir, más decorativas en lo que es para jardines, por ejemplo, ¿no? Y algunas cuando no la podan, bueno, también se vuelve toda una trepadora, una enredadera un poquito agresiva, ¿no? Porque tiende a tener un poquito de tipo espinitas, hay que tener cuidado. Pero cuidándola y manteniéndola con la poda, fácilmente, como les dije, pueden mantener tipo bonsái a una bugambilia. En una maceta, así es, no necesariamente en jardín. Luego tenemos en el medio a nuestra famosa panchita. Uy, la francisca. Ese es un arbusto hermoso para jardín. Es uno de los arbustos súper decorativos. Tienen miren, esa coloración de flor que tiene, ¿no? Una flor va cambiando de tonalidad de un tono de blanco a lila, ¿no? Y al final uno va observando ese colorido en la misma planta, esos matices. Es preciosa realmente ese arbusto. Muy bien utilizada para jardines, para decoraciones, y esto es algo importante que tomarlo en cuenta, es planta de sol, netamente de sol. No la pueden llevar internamente a la casa, ¿no? No soporta. Y, y en su mayoría, casi todas las especies, hablando de arbustos, son plantas de sol, no es para plantas de interior. Luego tenemos la siguiente foto. Seguro conocen la mayoría. Es el famoso croto. Igual, el croton es otro arbusto hermoso, fácil de propagarlas, fácil de cultivarlas, mantenerlas en jardines y permite la poda, ¿no? Entonces, de igual forma,
y lo más hermoso es que en Croton tenemos pues una cantidad de especies y variedades, tanto en tamaño, en hoja y colores. Definitivamente el Croton es una de las grandes especies también arbustivas manejadas y utilizadas para los jardines. Algunos lo utilizan en macetas. Eh, Tiendo a no recomendar mucho, porque hay que saber qué especies de croton es adaptable para macetas. Mayormente los croton de hojas anchas, por ejemplo, este es un dato que les voy indicando en cuanto al croton, es que no es recomendable para macetas, porque tienden a tener un desarrollo radicular y en una maceta el crecimiento de las raíces está limitada, ¿no? Al espacio del tamaño de la maceta. Entonces, la pobre planta sufre y el primer síntoma que ustedes van a observar cuando el croton no está adaptado a esa maceta o ese espacio es que empieza a caerse sus hojitas. Y ustedes pueden decir que tiene buena tierra, la riegan, la cuidan, está en el sol, pero no saben por qué la planta no es frondosa, porque realmente sus raíces no está teniendo un desarrollo libre, sino está limitada, comprimida, entonces sufre esas condiciones. Mientras que hay croton de variedades más enanas, ¿no? Y tienen las hojas más finitas, por ejemplo, esas sí las podrían sembrar, por ejemplo, en macetas. ¿Ves? Es importante conocerlas, por eso en cuanto a la distribución, a qué tipo de planta es, si es de sombra o es de sol, si es hierba, si es arbustiva o si es árbol. Entonces, estas definiciones que en este módulo estamos tocando nos va a dar noción cómo nosotros tenemos que distribuir o sembrar en cuanto hagamos un diseño, un proyecto de un biohuerto, por ejemplo, ¿no? Porque no solamente, pues, en este ejemplo que les estoy dando, hablo más a nivel ornamental, bueno, en particular porque es mi especialidad un poco el tema ornamental y les estoy poniendo más ejemplo de ello, pero también cuando si uno empieza a hablar de productos de consumo, igual es importante saber qué especie es más permanente, qué especie es más anual, o cuál es su ciclo de vida. Entonces, todo ello les va a ayudar a ustedes a definir qué sembrar, cuál va a ser el proyecto de su biohuerto, cómo va a ser la distribución de estas especies. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí vemos otro ejemplo, que es nuestra famosa alamanda o copa de oro. Seguro muchos la conocen, ¿no? Esta es la famosa, es un arbusto medio trepador, ¿no? Luego tenemos ahí el famoso jazmín, otro arbusto. Muy bien, siguiente. Bueno, en el tercer grupo que hemos estado viendo el día de hoy, hemos estado hablando sobre el árbol. Miren, un tronco bien definido, tiene un tronco principal, lignificado o suberizado o leñoso, como podemos definirlo, y lo más vistoso es pues apreciarla como tal, ¿no? El desarrollo foliar que tiende a tener cada árbol tiene una copa especial de desarrollo, por eso cuando uno siembra un árbol hay que distribuir un espacio definido, ¿no? Para darle el espacio para la conformación de su copa aérea. De lo contrario, uno al pobre árbol prácticamente la reducen y la ponen en lugares que no son las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos al famoso tipa, ¿no? Eso es un árbol inmenso, como ven, mira la magnitud de amplitud que llega a la copa. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí vemos otro árbol,
es el famoso papelillo, ¿no? Esa es la Coeluretaria paniculata. Esa especie me hizo sufrir toda botánica. Pero es un árbol precioso, hermoso en cuanto a su floración. Miren ustedes cómo llega a cubrirse el árbol llena de esas flores. La tenemos en la agraria, ¿no? En algunos jardines de la agraria, ese árbol. Siguiente. Este es mi árbol favorito. A ver si la conocen. Es la famosa jacarandá. Miren el color de flor que tiene. Y este árbol nos da tantas bondades en cuanto a su color, tamaño, forma. Y otra bondad son sus semillas. Miren ustedes ahí. eh, bueno, ahí todavía está en fresco, pero esas semillas tienden a secarse y dan un paisaje espectacular a este árbol. Y esas semillas las pueden ustedes colectar y utilizar como para decoraciones de flores secas, por ejemplo, ¿no? Son bien bonitas. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Entonces, este taller un poco les ha dado la noción de este grupo de plantas, ¿no? De cómo son las distribuciones, los espacios, los hábitats de crecimiento. Y he querido más compartir nociones generales y ejemplos. De repente, más bien ustedes pueden tener más preguntas o consultas referente a estos dos temas que hemos visto. Estaría a la espera de sus consultas. A ver, alguien consulta en el mensaje. Dice Henry Tornero. Buenas tardes con todos. Una consulta. ¿El croton puede ser útil para cerco? ¿Qué altura podrá crecer? Gracias por su respuesta. Muy bien. El croton puede ser utilizado en cerco, sí, porque permite podarlas. Pero nuevamente, siempre utilizar las especies que se tiendan a tener más ramas, o mejor dicho, de lo contrario, sembrar de mayor densidad, ¿no? Para que ya no la podan tanto y entre ellas tienden a formar las compactas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer un cerco de croton con acalifas, ¿no? Hay otro grupo que no les he mostrado, otra especie, no sé si la conocen, es la famosa aralia también. Es otro arbusto que permite, mayormente el grupo de los arbustos se puede utilizar como cerco, efectivamente, así es. Y el croton, bueno, de acuerdo a las especies, como les dije, hay especies enanas, ¿no? Que tienden a tender, no crecen tanto en tamaño, sino la belleza está en su tamaño de hojas, que son hasta alargaditas, otras medias hasta atornadas, ¿no? Y acrespadas. En cambio, un croton puede llegar hasta 1 metro a 2 metros de altura tranquilamente. Entonces, pero de acuerdo al tamaño del cerco que ustedes puedan proyectarse, podrían utilizarla. No mayor a esas. Hay otras especies definitivamente para mayor altura, pero en este caso el croton sí, es una más que sí se puede utilizar en cerco. Respecto a las plantas acumuladoras, ¿están la tara o talla también? Bueno, las taras o las tallas son árboles más por la altitud que por condiciones como acumuladora, ¿no? Porque las taras en la serranía se desarrolla prácticamente en forma natural, ¿no? Y sus bondades están más que por la especie en sí, que de repente en cuanto a su adaptación. Pero más que estaría adaptadas no tanto por
como plantas acumuladoras, ¿no? ¿Cómo está, licenciada? Yo para preguntarle respecto a si el plátano es una hierba grande, bueno, ¿puedo poner algunas hierbas en las bases del plátano? ¿Podría ser, se puede considerar, crece bien? ¿Está bien hacerlo? Bueno, Gracias. gracias por la pregunta. Mire, el plátano es una hierba que tiene un crecimiento más, mejor dicho, su reproducción es por hijuelos. Si ustedes la conocen, a la planta, tiende a formar, bueno, comúnmente llamado hijitos, ¿no? Va macollando y va formando un montón de brotecitos en la parte basal. Entonces uno tiene que darle el espacio si es que quiere uno, mantenerla por mucho tiempo al plátano. Y algunas veces hay que hasta eliminar algunos, ¿no? Porque tiende a formar muchos. Entonces, siempre cuando uno siembra, nuevamente, si te vas a proyectar a sembrarlo en un biohuerto, por decirlo así, considera el espacio de desarrollo que vaya a tener el plátano y a una distancia, por eso es importante por cuánto tiempo quieres mantenerla el plátano, ahí recién proyectarte a sembrar otra planta, ¿no? Ahora, el plátano pues crece, da su fruto y se la tiene que retirar para que el siguiente hijuelo bueno, crezca, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, si usted va a mantenerla de manera permanente el plátano, tiene que considerar ese espacio para no sembrarla algo tan cercana al plátano, ¿no? Salvo que sea pues una especie de, no sé, se me ocurre que usted quiera sembrar rabanito. Sí lo puede, porque le va a durar 1 mes y medio a 2 máximo de mes de desarrollo del rabanito, es un ejemplo que puedo indicarle, pero si se trata de sembrar otra especie más permanente, no, definitivamente que tiene que usted proyectarse el espacio y en cuanto a qué tiempo se va a quedar en, en ese espacio el plátano, ¿no? Así es. Buenas tardes, me gustaría hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Quiero saber si cuando yo haga un trasplante de una planta a mi huerto, yo quizás necesite, bueno, he visto en internet que hay técnicas para poder ¿cómo se llama? Trabajar las raíces de estas plantas para que crezcan mucho más grande, mucho más rápido, que es poniendo un tubo de PVC. Bueno, el diámetro, el tamaño no me acuerdo cuánto puede ser 1 metro, 2 metros X, para que pueda echar agua por a través del tubo para que las raíces y de la planta busquen el agua por abajo, que se extiendan hacia abajo y no se pongan y nacen hacia arriba. No sé si me dejo entender. Ya. A ver, quiero entender. Dices, sí, ¿cómo puedes hacer tú para trasplantar una planta? ¿Una planta de qué tipo? ¿Te refieres a una hierba, un arbusto o un árbol? Supongamos que quiero trasplantar desde la semilla una planta de palta, una semilla de palta, que ya tengamos aproximadamente unos 30 centímetros de altura, un poco más. Ya. Bueno, mira, ahí no estás trasplantando, no estás todavía cambiándole de un terreno a otro, ¿no? Estás haciendo prácticamente etapas de la planta
me imagino que has enraizado, ¿no? Y todavía no la has y la vas a llevar a ubicar en un lugar definitivo. En cambio, porque aquí hay dos temas. Cuando tú trasplantas una planta sembrada ya de tiempo, desarrollada, ahí se hace un tratamiento totalmente distinto, ojo, y eso sabiendo si es una hierba, un arbusto o un árbol. Estos tres grupos tienen diferente tratamiento para hacer ese trasplante. Mientras que en el otro caso que tú mencionas, cuando es una semilla enraizada, ¿no? En ese caso no hay ningún problema. Aquí el tema es condicionar el terreno donde vas a sembrar una planta permanente. Si se trata de palto, más aún, porque es un árbol frutal. Y como árbol frutal, las condiciones son totalmente distintas que para un árbol ornamental o para un árbol, o para una planta de un periodo menor, ¿no? Entonces, ahora, lo que tú mencionas de que si pueden condicionar un tubo y todo eso, básicamente serán para lugares que no tienen facilidad para riego, puede ser, pero la verdad es que esa práctica no la he aplicado, utilizando el tubo que mencionas, pero en cuanto a hacer un trasplante de un árbol frutal, es totalmente distinto, como te menciono. No es lo mismo y ahí la preparación de terreno es totalmente diferente. Entonces, y las condiciones y los requerimientos es principalmente fuente de agua, el suelo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo te diga cuáles son las condiciones para trasplantar un árbol ornamental, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que tomar en cuenta si uno habla de trasplantar una especie arbórea. ¿Sí? Sí, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señorita. Mi Sí, consulta buenas es, tardes. mi consulta es, ¿en cuánto tiempo se hace al masijo de rabanito, zanahoria y la cebolla? Buena pregunta. Bueno, sonará un poco, discúlpenme que les comente esto, pero sí les tengo que mencionar de que se viene un tercer taller donde sí vamos a tocar a mayor profundidad de lo que netamente es el proceso del sembrado y propagación, tanto de almácigos como también ya la propagación de plantas, tanto en un biohuerto como tanto para especies hortícolas, hortalizas y también arbóreas, ¿no? Perdón, ornamental. Ese es el tema que vamos a tocar en el tercer taller. Solamente para comentarle que estas semillitas, es que decirles días exactos hoy en día es tan variado, decirle puede demorar 5 días a 7 días, porque puede influir el clima. Ahorita estamos entrando a condiciones todavía extremas de frío, ¿no? Si fuera en verano, esas condiciones son más calurosas, entonces ya no serán en 7 días, puede ser que en 5 días ya hayan germinado. Entonces, y mayormente las semillitas, ya sea de la lechuga o del rabanito, tienden a tener ese tipo de comportamiento más susceptible a las condiciones de frío o calor, pero oscila pues de 5 a 7 días. Pero ¿cuál es lo más importante? Para que tú sepas que ya están ya listas ese almácigo. Y eso es tarea para ver el siguiente taller. No, pero lo vamos a ver, lo vamos a tocar porque esos son aspectos fundamentales, tenga éxito ese sembrado en el biohuerto. Si uno no sabe las características principales que una planta germinada debe tener,
definitivamente o la planta sufre en el trasplante o simplemente no desarrolla, ¿no? O hay más mortandad. Y a veces uno no sabe por qué se les murió tan rápido algunas que se ha trasplantado. Y todos esos factores, distanciamiento, el tamaño de la plántula, ¿no? Y a veces hay que regularle los 5 días, no, son 7 días, ¿no? Pueden ser hasta 2 días más, pero todo depende en las condiciones del lugar que estemos, ¿no? A veces, hasta el mismo Lima, en Lima tenemos distritos muchos más calurosos que otros más húmedos, ¿no? O unos más expuestos, otros hay mayor acumulación de humedad. Todo eso influye. Muy bien. Gracias. Gracias. Espero haber dado la respuesta. Nelly, en las bandejas de los mensajes te han Voy a dejado preguntas. compartir. A ver, espérate. Quería compartir mi pantalla para tocar un poquito del tema de hoy día. A ver. ¿No? César, discúlpame, ¿me permites? Quiero un poquito preguntar a los demás si para tocar el tema de hoy día, un poco que... hoy, no, no. Mm. Un segundo. Qué pena, no me permite compartir. Bueno, ¿Qué aplicación quieres compartir, Nelly? Disculpa. sí, ¿Cuál? no, quería compartir una lámina y quería un poco preguntar. Gracias a usted, muy amable. Bueno, el tema de hoy ha sido así un poco más para darles noción nuevamente del desarrollo adaptativo que las plantas se ha dado a través de los tiempos y cómo nosotros debemos tratarlas de acuerdo a ello y ubicarlas, ¿no? De acuerdo a nuestras condiciones donde estemos ubicadas y ubicados todos. Entonces, yo creo que si ya no hubiéramos más bien la hora, ¿no? Que darlas. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes por permitirme estar esta tarde con ustedes y espero haberles ayudado en algo de cuanto a las nociones que debemos conocer, principalmente cuando hablamos de biohuerto. Sí, muchas gracias a todos. Sí, Nelly, Si ya no hubiera más Nelly, sí, por favor, permíteme poder hacerte estas preguntas rápidamente que están aquí en la bandeja del chat. José, para no dejar a las personas sin la respuesta. Joel Santiesteban dice, ¿qué cáscaras o alimentos secos nutren las plantitas? Uy, muy buena pregunta. En cuanto a las cáscaras y elementos que debemos considerar, ojo, siempre va a depender el grosor, qué tan turgentes o qué tanto de agua tienen, qué tanto, para que luego ustedes lo puedan trozar de mayor cantidad posible, para que ese proceso de descomposición se dé más rápido, ¿no? Por ejemplo, las cáscaras de huevo, es uno de lo primordial que uno no debe eliminarlas en la basura, sino más bien llevarlas a las macetas, a cualquier tipo de suelo que ustedes tengan al lado, a su jardín principalmente. Ustedes no deben desperdiciar ese elemento que creo que todos usamos, las famosas, los huevos. Entonces, pues, esas cascarillas, por favor, utilizarlas principalmente en todo lo
que son macetas, suelos, jardines, en todo, por favor. Y en cuanto al resto de material vegetal o verde, nuevamente, trozarlas la mayor cantidad posible para que se seque más rápido y se descomponga también más rápido, ¿no? Eso Correcto. vamos a tocarlo cuando veamos el tema de compostaje, Ok. que es también. Jesús Sí. Macedo está levantando la mano, quiere hacer una consulta. ¿Puede abrir su micro, por favor? Sí, Gracias, buenas tardes. En el colegio que yo trabajo, hay, recién lo vamos a inaugurar, está nuevo, y los que hicieron el colegio, bueno, hay bastantes jardines y nos han dejado plantas frutales, mango, mandarinas, lima, naranjos, paltos, duraznos, sí, y están por alrededor de todo el colegio. Entonces, mi pregunta iba en ese sentido, o sea, ¿de qué manera se puede usar las cáscaras de huevo? O sea, ¿hay que molerlas o así enteras las vamos a mezclar con la tierra? Esa era básicamente mi pregunta. Muy bien. Mire, usted tiene todo un vergel frutal. ¡Wow! Rico, rico para enseñar a todos los niños desde pequeñitos a grandes. ¿Por qué? Porque un árbol frutal es como una persona adulta. Siempre observar el tamaño de la planta y qué proyección de copa tiene cada planta. Eso es uno. La cáscara de huevo, mientras usted la troce más, me está ayudando a que sea el proceso de descomposición o liberación, digámoslo así, de elementos que la cáscara pueda tener, la va a ayudar más mientras la muele más. Pero nunca incorporarlas cercanas al tronco. Más bien tiende, por eso es que le decía de que tomar en cuenta cómo está proyectado cada árbol, cómo está el tamaño, cómo está cada árbol, y de acuerdo a eso usted hace una proyección de la copa del árbol hacia la tierra, y ahí usted levantan unos, por decirle, en cáscara de huevo no hay problema, lo puede usted proyectar a unos 10 centímetros y echarlas molidas, la mayor cantidad posible, mejor. Ahora, si usted no está en la posibilidad de molerlas, no hay problema, también las puede incorporar así enteras, pero lo que usted va a demorarse es el proceso de descomposición o liberación que pueda tener la cáscara. Entonces, al final, en ambos se da, pero ¿en cuál ayuda más a la planta? Mientras la muele más. O sea, mientras más la tritura, mucho mejor. Esa sería la recomendación. Entonces, de igual forma, cuando uno quiere incorporar también a cualquier otro medio, ¿no? Ya sea maceta o en jardín mismo, ¿no? Mientras ustedes muelan más cada material, está ayudando más que el proceso sea más rápido, definitivamente. Así es. Muy bien, señor Jesús, felicitaciones. Creo que van a tener un lugar más que privilegiado, porque imagínense, no es tan fácil contar con árboles frutales, no, pero sí hay que cuidarlas y abonarlas, eso es importante, para que puedan luego disfrutar y cosechar. ¿Sí? Muy bien, felicitaciones por ello. Bien, Nelly, hay otra consulta. Dice, en mi casa, Rosana Ángeles dice, en mi casa tengo un árbol de molle. Me preocupa que sus raíces sean muy grandes y malogren los cimientos de la casa. Por favor, su opinión. Molle, así es. El molle es un árbol ornamental. Es un árbol más una vez más, árboles, no tomar en cuenta el distanciamiento. Ahora, lo bueno del molle no es que tenga una raíz agresiva, como las hay con otros árboles, el famoso ficus, por ejemplo, ¿no? El ficus sí tiene una raíz muy, muy agresiva, muy, hasta diría, destructiva, y esas sí tienen hasta levantar
el cimiento, ¿no? Y no tienen piedad. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el árbol tiene sed. Si un ficus no le riegan, ténganlo por seguro que ese árbol no se va a morir, lo que va a hacer es buscar agua. Y al querer buscar agua, puede romper paredes, troncos, romper hasta el tubo de PVC, que puede estar, si siente que hay agua, hasta la rompe. Con eso les estoy indicando de que una planta, de acuerdo a su adaptabilidad, algunas son más agresivas que otras. El molle no. El molle es una planta que sí, perfectamente todavía puede, no tiende a destruir. Lo que puede sufrir más bien es que se vaya, con el futuro puede sufrir más bien, ¿no? Y va a presentar ramas, algunas que se pueden secar, pero la controla podando, y mientras menos desarrollo, menos requerimiento necesitaría la planta, ¿no? Entonces, un poco la puede controlar, pero de preferencia, árboles, tomar en cuenta la distancia, qué tan cercano se debe sembrar cerca a una pared. Nunca tan cercana a una pared o a una construcción, siempre a una distancia de acuerdo al desarrollo y la especie que es, ¿no? En cuanto al molle, no es tan agresiva, así que no va tanto la preocupación. Y siempre toma en cuenta, ¿no? Árbol que siembren es cuidarla y no descuidarla, y siempre regarla, principalmente es eso. De ahí es pues evitar que muchos la siembran cercanos a los postes, o hay ahí que se generan todo un enredo con los cables, todo eso, detalles es tomar en cuenta cuando uno siembra una especie, ¿no? En los ejemplos, yo les iba a mostrar unas láminas que lamentablemente no se ha podido por un tema técnico, pero por ejemplo, deben conocer la famosa ponciana. Ese es un árbol espectacular, frondoso, y es la más hermosa para, por ejemplo, quien no se ha guarecido en un verano tan caluroso debajo de un árbol de una ponciana, ¿no? Forma una copa tan hermosa y parece una paragua natural, ¿no? Porque es tan compacta que te cubre y te refresca espectacularmente en verano. Pero hay que podarla, darle forma, ¿no? Si es que la quieres tener con ese uso. Pero otros, a la pobre la mochan totalmente y la dejan tan palito, que obviamente no te va a poder cubrir tan rápido como una que ya le has dado forma y te ha cubierto. Entonces, todos esos detalles es importante tomar en cuenta cuando hablamos de árboles ornamentales. Gracias. Bien. Cerramos con la pregunta de Katy Quispe. Dice, buenas tardes, ¿qué puedo usar para el piojo o pulguilla de las plantas de papa? Uy, mire, no, ustedes me están haciendo preguntas un poco comprometedoras. No, mentira. Lo que pasa es que cuando hablamos de cultivos, principalmente cultivos intensivos o cultivos ya a mayores, que no solamente pues es una plantita que tú tengas en tu jardín y que tranquilamente puedes lavarla, puedes hasta hacer una limpieza manual. En cambio, si tú hablas de un cultivo extensivo o intensivo, perdón, cuando ya estás hablando de una parcela, ¿no? Definitivamente decirte lávalas no va a funcionar. Entonces, y siempre cuando se trata de plagas, mi primera recomendación siempre va a ir al tema preventivo. La prevención es el mejor control referente a plagas. Por eso es que cuando hagamos un proyecto a nivel de biohuerto, tiene que partir de cero, así, cuando ustedes están proyectándose, ¿cómo empiezan el control de plagas? Así, hasta antes de sembrarlas, ya deberían ustedes instalar sus trampas de luz, sus trampas amarillas, sus trampas X, sus trampas que les va a ayudar a evitar que aparezcan plagas. En cambio, si ustedes me dicen, hoy tengo una plantita de papa en mi jardín y le ha caído pulgones,
lo que le puedo decir es que lávenlas, ¿no? Porque decirles, apliquen un insecticida, eso sería envenenarlas, ¿no? Entonces, eso yo no deseo hacerlas. Entonces, pues, tomar en cuenta pero tampoco, si se trata de salvar un campo de cultivo, dependiendo del estadio, sí se tiene que hacer manejos químicos, porque no te queda otra. Hay otras condiciones que sí te obliga a fumigar, pero para llegar a eso es que es importante hacer un manejo integrado. Yo creo que poco a poco el ministerio también está motivando y promoviendo justamente el manejo, el tema de las buenas prácticas agrícolas en todos los cultivos a nivel nacional, y eso esperemos que a la larga, poco a poco, disminuya, ¿no?, la presencia de plagas. Y así todos podamos tener lindos jardines, lindos todo, porque en verdad que las plagas están en todos lados. Así que, nuevamente, cuidarlas antes de, proyectarnos antes de, eso es importantísimo. Muy bien. Gracias, Yajaira. Creo que ya estamos con todas las preguntas. Sí, Nelly, muchas gracias. Bien, para las palabras de cierre, invitamos a Victoria Benito Mercado, representante de la Biblioteca Nacional del Perú. Muy buenas tardes a todos los participantes. Agradecer a Nelly por su exposición muy excelente. Falta tiempo para seguir escuchándolo más, porque es muy importante la distribución de las plantas, la adaptación, el hábito de crecimiento. Hay un montón de temas profundos para poder analizar. Pero se agradece a cada uno de ustedes por su participación, por su interés. Todos los que están acá presentes porque les interesa el taller, y le estamos invitando para el próximo módulo, que va a ser el próximo jueves. Muchas gracias en nombre de la Biblioteca Nacional, señores. Gracias. Gracias, Victoria. Bien. Muchas gracias. De igual manera.